permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, versos 1 y 2. Vivimos en una ciudad donde muchas personas buscan una iglesia. No solo una iglesia que enseñe bien, sino una donde puedan sentirse bienvenidas. Hoy más que nunca, las personas no eligen una iglesia únicamente por cercanía, sino por la experiencia que viven al llegar. Todos queremos sentirnos como en casa. Una verdad es evidente: quien no se siente bienvenido difícilmente regresa, pero un visitante bien recibido vuelve, y cuando vuelve puede comenzar un camino real con Jesús. Nuestro desafío es claro: llegar a ser una comunidad que piensa, que se organiza y que sirve con la mirada puesta en el visitante. Personas que aún no conocen nuestro entorno, pero que Dios ama profundamente. Por eso, este año iniciamos un proyecto que llamamos Bienvenido a Casa. Un camino que busca preparar nuestro corazón, nuestras personas, nuestros espacios para recibir mejor. Este proyecto considera todo el recorrido del visitante, desde el primer contacto a través de una invitación, las redes sociales o nuestra comunicación, la evaluación que hace antes de asistir, la experiencia que vive el día que llega y el seguimiento que recibe después de su visita. Porque nadie debería quedarse en el anonimato. Esto se traduce en acciones concretas. Un equipo de bienvenida preparado y visible. Espacios claros y bien señalizados. Atención especial a niños pequeños y familias. Un ambiente limpio, ordenado y cuidado. Y un seguimiento amoroso a quienes nos visitan. Porque la hospitalidad también se demuestra en lo práctico. Este proyecto no es solo de líderes, no es solo de un equipo, es de todos. Porque todos somos anfitriones en la casa de Dios. Cada saludo, cada sonrisa, cada gesto puede marcar la diferencia. Soñamos con ser una iglesia donde nadie sea invisible, donde cada persona pueda decir: aquí me sentí en casa. Hoy comenzamos este camino juntos. Proyecto 2026. Bienvenido a casa. No solo abrimos las puertas, abrimos nuestros corazones. Y bueno, hermanos, el pasado 19 de enero, hace unos días atrás, estábamos recordando con mi esposa y nuestros hijos que cumplimos un año de haber llegado aquí, ¿verdad? De la instalación, hermanos, aquí en la iglesia. Ya un año, fíjense, ya un año, mis amados hermanos. Usted puede decir que ha pasado, no sé, rápido, pero para nosotros sí ha pasado completamente rápido, ¿verdad? Este año al frente de la iglesia, mis amados, y pues no quisiera pasar desapercibido y agradecerles, ¿verdad? Pues su generosidad, su amor con que nos recibieron, ¿verdad? El domingo pasado anuncié, ¿verdad? Ahí, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos, pero creo que la mayoría alcanzó a ver el sueño, el plan que tenemos, la idea que queremos, ¿verdad? Para este año, la misión como iglesia, que es bienvenido a casa, ¿verdad? Para los que no estuvieron, vamos a ir a subir pronto ya la información, ¿verdad? De lo que queremos, hermanos, para que estemos orando, pero también para que estemos dispuestos a colaborar. Y yo quiero resaltar eso, mis amados hermanos. Este proyecto Bienvenido a Casa, hermanos, no surge porque nuestra iglesia no sea cálida, no, todo lo contrario. Creo que todos los que estamos aquí
podemos ser testimonios de los que hemos llegado. Tal vez yo tengo un año, tal vez alguien tiene más, o alguien tiene reciente que se ha llegado a esta iglesia. Podemos decir, y yo lo puedo decir por experiencia, que es una iglesia, ¿verdad?, que nos ha recibido con los brazos abiertos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Eso. Y entonces este proyecto, hermanos, no es porque no exista, no, sí, pero siempre en la vida cristiana algo que aprendí de un hermano es lo podemos hacer mucho mejor. De eso trata. Ya lo hacemos, bendito sea el Señor, pero lo podemos, ¿verdad?, hacer mucho mejor. Y este año, hermanos, entonces la visión es el proyecto Bienvenido a Casa, un proyecto pensado, ¿verdad?, de ser una iglesia acogedora, una iglesia, ¿verdad?, que dé la bienvenida a toda persona visitante. Hoy creo que no tenemos visitas, hermanos, todos somos de casa. Amén, muy bien, pero también, ¿verdad?, tenemos también algunos hermanos que son de casa, pero no que no habíamos visto en algunos domingos y los recibimos también con amor. Vamos al mensaje de hoy, hermanos. Quiero mostrarles el fundamento, por si alguien decía, a ver, ¿dónde el pastor escuchó? ¿Dónde saca esa idea? Déjame decirte que es una enseñanza bíblica que me gustaría fundamentar y que pudiéramos, hermanos, todos conectarnos con este proyecto, mis amados hermanos, y tener el versículo base de lo que vamos a trabajar, ¿verdad?, si Dios lo permite, en este año. Hebreos capítulo 13, versículo 2, y le puse en mi mensaje, hermanos, el ministerio de las puertas abiertas. El ministerio de las puertas abiertas. Y me gustaría que pudiéramos leer, hermanos, versículo de Hebreos 13, 1 y 2. Por favor, ahí viene, y bueno, tal vez no vas a leer, ¿verdad? Pero si usted quiere leer en su Biblia, lo puede hacer, ¿verdad? Si usted quiere leer aquí en pantalla, Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, mis hermanos, el ministerio de las puertas abiertas. Damos gloria a Dios porque esta iglesia bautista Pastos Verdes, ¿verdad?, es una iglesia con las puertas abiertas para toda persona que quiera venir a aprender, a conocer, ¿verdad?, al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2? Leemos juntos, ¿me ayudan a leer, hermanos? Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí preparé algunas imágenes, ¿verdad?, para compartir. Ahí si mi hermana puede ir ayudándome. Número 1, el amor en la iglesia, hermanos, no solo se expresa, no solo se cree. Creo que si te pudiéramos preguntar, ¿tú crees que la iglesia debe amarse? Yo creo que todos los que están aquí podrían responder con un rotundo sí. Sabemos que debe haber amor entre la iglesia, o en la iglesia, entre los creyentes. Sabemos eso, lo hemos escuchado, hemos aprendido eso, y creo que por conocimiento no hay un obstáculo. Todos sabemos que la iglesia debe ser un lugar lleno de amor fraternal, lleno, ¿verdad?, de afecto. Pero el amor en la iglesia no solo es para creerse, es para expresarse en acciones concretas. Y la manera en la que recibimos, y eso es importante, mis amados, la manera en que la iglesia recibe a los visitantes revela la existencia del amor en la iglesia. Déjame decirte, estaba estudiando algunos estudios. Hay personas que se dedican, ¿verdad?, a estudiar a la iglesia. Yo estudié en el seminario, por la gracia de Dios, ¿verdad?, Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey, Ministerios Pastorales e Igle Crecimiento. Igle Crecimiento, o sea, es una ciencia que estudia el crecimiento de la iglesia. No es estrategias, es con base a la palabra de Dios, ¿verdad?, qué formas la iglesia debe crecer para, ¿verdad?, alcanzar. Entonces, hay estudios, hay ciencias que se dedican a esto del crecimiento de la iglesia. Y hay unos estudios interesantes que confirman, porque puede ser que alguien me pueda decir, no es tan importante el ministerio de las puertas abiertas, no es tan importante el de recibir a la gente, lo importante es ir allá afuera. Completamente de acuerdo,
completamente de acuerdo. Pero déjame decirte que muchas iglesias, en estos estudios que se han hecho, han recibido un montón de visitantes, pero el 80% después de una visita no regresa. Yo sé que aquí algunos hermanos son ese 20%, que sí, ¿verdad? Tal vez no recibió la bienvenida más hermosa, pero usted se quedó. Pero hay muchas personas. No es la doctrina, y es interesantísimo, no es la doctrina, no es la enseñanza, no son las instalaciones. Es la calidad del recibimiento que abre, ¿verdad? Es como las impresiones. ¿Sabías que tenemos 5 segundos para hacernos una idea de una persona? Hacemos un juicio en 5 segundos. A ver si me acuerdo. Amigo, no amigo, indiferente o me atrae. Los expertos en eso dicen que clasificamos. Es decir, ves a una persona y te cae bien. Es decir, o ves a una persona, y no sé si aquí no pasa eso, ¿no? Me cayó mal a la primera, ¿no? Enemigo, o sea, como que tal vez el color de ropa, no sé. Indiferencia, que decían que eso es lo peor cuando es una persona que ni te va ni te viene. Y el otro, atractivo, es decir, que, no, me encantó, ¿no? Su pelo, me encantó la camisa, me encantó sus ojos, me gustó su sonrisa. Es decir, son evaluaciones así de segundos. El punto es que también la primera atención que le ofrecemos a un visitante es esa manera que le decimos: nos has caído bien, eres X, no vimos que estuviste aquí, ¿verdad? O eres especial. Déjeme decirle entonces, estudios muestran que muchas iglesias sí trabajan mucho en alcanzar, en invitar, pero pocas ponen atención en el ministerio de, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Recuerda? Puertas abiertas. Están conmigo, muy bien, el frío, no. Ministerio de puertas abiertas. Es decir, próximo sábado, hermano Orfi, ¿qué tenemos? Evangelismo. Vamos a llevar las buenas nuevas. Vamos a predicar el evangelio. Y muchos de nosotros vamos a decir, si no tienes una iglesia, congrégate, ¿no? Y a veces estamos en eso de hacer los folletos que venga bien claro la dirección, que conozcan la iglesia, que podamos recibirlos, ¿verdad? Pero aquí son 2 cosas importantes: el ir a pescar, pero también tener listo, ¿no? El lugar donde los vamos a recibir y estar dispuestos a darle el crecimiento espiritual. Entonces, el ministerio de puertas abiertas no es ni más importante que salir, pero tampoco es menos importante. Son ministerios esenciales. De acuerdo, quiero que piense, cuando usted llegó a esta iglesia, ¿cuál fue su experiencia? No me diga. ¿Cuál fue su experiencia si usted, al igual que yo, llegamos a esta iglesia? ¿Verdad? Yo creo que todos encontramos a alguien que nos saludó con afecto, que nos dio la bienvenida, ¿verdad? O alguien tal vez, su forma al llegar aquí a la iglesia no fue tan emotiva, pero se quedó por la enseñanza, se quedó por algo. Entonces Dios, al final de todo, es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Simplemente tener preparadas las puertas abiertas. O sea, usted no va a ganar gente, su predicación. No, Dios toca el corazón y la gente. Y algo que me llamó la atención en estos últimos meses, hermanos, aquí en nuestra iglesia, y que estamos aquí en confianza, ¿verdad? Es que muchas personas nos han visitado, ¿no? Y de repente le preguntaba a alguien, ¿y cómo fue que se enteró de la iglesia? Vivo cerca, es decir, ni siquiera fuimos, ¿no? Y le dijimos, venga a la iglesia. O sea, Dios está diciendo, ahí está, este lugar es un lugar donde pueden educar, enseñar a la gente. Bueno, debemos entonces tener este ministerio, se llama el ministerio de las puertas abiertas. ¿Y dónde está fundamentado? En la palabra, permanezca, dice, el amor fraternal. Punto. Lo decimos, sí, debe haber amor fraternal. El autor nos dice, muéstrelo. ¿Cómo? Y nos dice lo siguiente en el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Hay unas versiones, creo que traemos unas versiones ahí, hermanos, ¿o no? Creo que no, ¿verdad? Sí, ahí está. La palabra, el mensaje de Dios para mí es una versión, dice, no echen en olvido la
Hospitalidad. Hospitalidad, es decir, que haya amor fraternal en ustedes. Sí, amén. Decimos, ¿no? Amén. Bueno, la primera acción que hacemos cuando hay amor fraternal es la hospitalidad. La NDI dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. Mis queridos hermanos, la hospitalidad es una de las marcas que distingue a una iglesia donde hay amor fraternal. Aquí no es como que haya opciones. Toda iglesia bíblica debe predicar la sana doctrina, la buena enseñanza, pero también tiene que predicar con acciones concretas el amor fraternal. Porque si enseñamos sana doctrina sin amor fraternal, nos volvemos fríos, teológicamente correctos, pero indiferente en el amor con nosotros. Si enfatizamos en el amor fraternal sin amor, sin la doctrina, corremos el riesgo de desvirtuar el propósito de la iglesia. Las dos cosas van de la mano, el amor fraternal y el crecimiento en la palabra. La palabra dice entonces, la hospitalidad es una de las marcas que distinguen la comunión de la iglesia. Mis queridos, llévese esto. Queremos ser como iglesia, que sea una de las marcas que distingan a la Iglesia Bautista Pastos Verdes. Lo han hecho y gracias a Dios por ustedes, lo han hecho. Pero queremos, ¿verdad?, que también esa sea una distinción de la Iglesia Bautista Pastos Verdes. Que usted cuando diga a alguien, ve a la Iglesia Bautista Pastos Verdes, ahí te van a recibir con calidad, con calidez. Usted no está diciendo algo que no existe, sino que eso es algo que caracteriza a la iglesia. Muy bien, vamos a lo siguiente entonces. Esta es la visión de este año. ¿Estamos en lo mismo, hermanos? ¿Sí nos gustaría eso, trabajar sobre eso? ¿Amén? Bueno, ser una iglesia que se distinga por ser cálida con los visitantes, hermanos, es posible, pero tenemos que llevar ciertas acciones. Y esta es la idea del mensaje, la idea principal. Para ser una iglesia donde exista el ministerio de las puertas abiertas a los visitantes, es necesario llevar a cabo 3 acciones. Aquí hay 3 pasos, hermanos, 3 pasos para llevar a la práctica Hebreos 13:2. Si queremos llevar a la práctica Hebreos 13:2, aquí hay 3 pasos que tenemos que seguir. ¿Me ayudan a ir a lo primero, hermanos? Número uno, la hospitalidad requiere, que dice ahí, ¿me ayudas a leer? Intencionalidad. Ser una iglesia acogedora, ser una iglesia hospitalaria, requiere intencionalidad. ¿Qué dice el versículo bíblico? Si leen conmigo, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 2, y céntrese ahí, por favor. A mí me llama la atención que este precepto bíblico, lo primero que nos dice es algo que no debemos, ¿verdad?, dejar. La primera parte de este precepto bíblico, no se olvidéis de la hospitalidad. Lo primero que nos dice es que nos debe llamar la atención que es una instrucción en forma de advertencia. No se olviden de la hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad. Y es interesante, mis queridos hermanos, el escritor bíblico, el autor de Hebreos, le escribe, ¿verdad?, a una comunidad, a una iglesia cristiana, que debían retomar algo que habían comenzado a descuidar. Así es que, mis queridos hermanos, si el año pasado fuimos una iglesia cálida, no significa que ya, por ende, en los siguientes años vamos a hacer lo mismo. Tenemos que ser intencionales. La hospitalidad, hermanos, no es algo que se mantiene ahí sin evolución. O va decreciendo o va aumentando. Y el autor de Hebreos le dice a aquella iglesia, no se olviden de la hospitalidad. Y déjenme decirle, tal vez hace un tiempo hablaba con unos hermanos sobre trabajar en grupos pequeños. No sé cuántos de ustedes han escuchado de ese tipo de trabajo, trabajar en grupos pequeños. Allá en el sur, en el sureste, que es Oaxaca, México, es un ministerio muy fructífero. Llegamos aquí al norte hace casi 8 años, que es el 11 de enero, cumplimos 8 años de llegar aquí a Nuevo Laredo, y nos dimos cuenta que aquí abrir la casa a otras personas, no es tan fácil.
Que digas, invita a tus vecinos que van a tener una reunión allá en el sureste. No, hombre, hermana Fabiola, allá en México, en el sureste es eso. Sí, con ganas. Aquí muchos hermanos, ¿verdad? Dicen, no sabes qué vecinos tengo, ¿no? O no sabes a qué se dedican. Es decir, este mandamiento, hospitalidad, en un sentido personal, es un desafío, ¿sí o no? La verdad, sí, es un desafío. Incluso cuando llegué aquí, fíjate lo que me dijo un hermano, no sé si por buena o por mala, me dijo, hermano, cuando esté predicando, cuídese de las personas que llegan a la iglesia. Así, o sea, fue una de las primeras advertencias, diciendo que en la iglesia también llega gente que usted no sabe. Así, o sea, como que tenga cuidado con qué tipo de personas llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo contexto, ¿no?, que vivimos ha llevado. Yo creo que en años pasados no era la cultura así, pero conforme va pasando y la violencia va incrementando, la gente también nos vamos, porque también ya me incluyo, ¿no? Nos vamos volviendo más reservados, más cuidadosos. Déjame decirte, la iglesia de que el autor escribe, es seguro que practicaba la hospitalidad en ciertos años, pero algo pasó que fueron descuidando. Y investigando un poquito, dice que en la iglesia del primer siglo la hospitalidad era un ministerio importante. Culturalmente, para los judíos, abrir la casa a las personas era su cultura, eran sus creencias. Honrar a sus padres y ser generosos con los visitantes eran valores que todo judío tenía. Pues la iglesia también siguió con esas enseñanzas, era un valor en las iglesias cristianas. Y una de las razones de por qué era una importante labor en las iglesias y en los creyentes ser hospitalarios es porque en ese tiempo comenzó a existir mucho flujo, algunos por cuestiones laborales, pero también por persecución, primer siglo. Muchos eran perseguidos, entonces tenían que dejar su casa e irse a otro lugar. Y entonces los cristianos eran llamados a ser hospitalarios, a abrir sus casas. Y otras razones es que en ese tiempo, ¿verdad?, no había realín. Los lugares de hospedaje para un cristiano, eran moralmente peligrosos. O sea, no es como que vas a un lugar y pues puedes hospedarte ahí en la posada. En el primer siglo era peligroso para un creyente estar en un entorno así, por cuestiones morales, por cuestiones... Entonces, si una persona iba a otro lugar, la única manera de poder tener alojamiento era por medio de los creyentes que abrían sus puertas. Ahora, apliquemos esto, mis queridos hermanos. Pensemos, pero conforme pasó el tiempo, esas prácticas se fueron descuidando. Así que lo que primero que tenemos que hacer para hacer una iglesia hospitalaria es ser intencionales. Llevarlo a cabo, no esperar a que se dé automáticamente o que se dé por el simple hecho de ser iglesia cristiana. O sea, no nos engañemos. Y yo creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia. No por ser una iglesia cristiana ya va a existir esto automáticamente. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que darle prioridad para recibir a los visitantes. Sigo, cada creyente debe ser intencional. Y no quiero que piense, ¿verdad? Sí, van a ser más, cálidos con los que van a llegar a la iglesia. Pues al encargado que le toca abrir. No piensen eso. Porque la idea es que yo, mi esposa, mis hijos, usted, su familia, podamos transmitir esta enseñanza a las personas. Es decir, la hospitalidad no es para unos cuantos, es para toda la iglesia. Y si usted no presta importancia en los visitantes, si usted dice yo voy al servicio, me siento, leo, escucho, me voy, así he vivido mi vida cristiana, déjame decirte, está muy bien, pero le falta este aspecto esencial. La vida cristiana se vive en comunidad. En serio. Si usted dice, no, yo con que me siento en mi lugarcito y adoro y ya me voy, no pasa nada si no me percato. Pues déjame decirte, se pierde de crear un ambiente que Dios quiere, un lugar
donde el visitante pueda sentirse recibido. Si usted, ¿verdad? Entonces, no es moda, mis amados, no es estrategia humana, es un principio de Dios. ¿De acuerdo? No es moda, no, el pastor trae, no es moda, no es estrategia, es un mandamiento de Dios. Que como iglesia seamos una iglesia cálida, con las puertas abiertas. Si no me creen, lean conmigo 2 versículos. Hermanos de este lado, ayúdenme a leer Romanos 12:13. Y hermanos y hermanas de este lado izquierdo, 1 de Pedro 4:9. Y vean que esto de la hospitalidad no es algo que solamente el autor de Hebreos nos dice, nos manda. Es algo que la Biblia ordena a todo creyente. A ver, mis hermanos, Romanos 12:13, todos juntos de este lado. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De acuerdo, ahí es tu mandamiento. Compartir con los hermanos, ser generosos, pero dice practicando la hospitalidad. A ver, mis hermanos, a ver si es más fuerte. Primera de Pedro 4:9. ¿Qué dice? Primera de Pedro 4:9. Hospedamos unos a los otros sin murmuraciones. Ándale. Hasta Pedro les dice cómo debían abrir las puertas. Hospeden a los demás, abran sus puertas sin quejarse, sin que sea algo incómodo, sino hacerlo con alegría. Por eso les digo que la iglesia del primer siglo era algo que los caracterizó, su manera, ¿verdad?, de amar a las personas de afuera. Como iglesia debemos estar alegres de recibir a un invitado. Yo quiero que todos, mis amados, de verdad, con el corazón te lo pido, que todos podamos, cuando tengamos un visitante, hermanos, hoy tal vez por la inclemencia del tiempo, ¿verdad?, algunos hermanos de la iglesia no están y algunos invitados tal vez no vinieron, pero yo creo y estoy convencido de que este año el Señor traerá muchas personas de visita, muchas personas nuevas. Si estás conmigo, amén. Lo queremos, hermanos, ¿verdad? No sé si ustedes dicen, no, ya somos suficientes, ya conocemos. No, la iglesia nunca es un grupo cerrado. Queremos, amamos cuando alguien viene a conocer a Dios, pero tenemos que estar entonces con una actitud correcta. No espere que alguien comience a ser más cálido con los visitantes. Usted sea intencional. Inculque ese valor con sus familiares, con sus hijos. De repente, ¿verdad?, a nuestros niños, nuestros jóvenes llegan a una edad de la apatía, ¿no? Que a ti te hace caso, mucho menos a mí, ¿no? Pero fomentemos eso, que cuando venga una familia, esos niños, esos jóvenes o esos adultos van a encontrar, sin importar su edad, a alguien que lo reciba con calidez. Debemos ser intencionales. Y yo le digo, usted puede ser la diferencia. Usted puede tomar la decisión, tomar acciones concretas. Y esto nos lleva a lo segundo. Número 2, segunda enseñanza. No solamente requiere intencionalidad, requiere otro. Número 2, requiere ¿qué? Valentía. Valentía. Ahora, lea lo que dice Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis, ¿qué dice? De la hospitalidad. Ok, me gustaría que pudiéramos, hermanos, y les quiero compartir esto. Una nueva versión, la nueva traducción viviente, nos dice algo que nos va a dar luz. La nueva traducción viviente, hablando de versiones, ¿no? Hace un momento una hermana me decía, ¿no?, que hay Biblias que traen palabras diferentes. Bueno, esta nueva traducción viviente viene lo siguiente: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. La Reina Valera, que dice, no se olviden de la hospitalidad. Bueno, los traductores de la nueva traducción viviente nos quisieron dar detalles sobre lo que significa hospitalidad. Porque la palabra en la Reina Valera, hospitalidad, en griego es una palabra filogenia, que significa amor al forastero. Es decir, cuando el texto está diciendo no se olviden de la hospitalidad, evidentemente está pensando en los creyentes, pero está pensando en abrir las puertas ¿a quién?
al forastero. Debemos recordar que aunque nuestra fe nos llama a amarnos profundamente los unos a los otros, también nos llama a ser hospitalarios, amorosos, cálidos con los, y este término me gustaría usarlo, forasteros. El forastero, ¿no? Escucha película. Forasteros. ¿Qué es un forastero? ¿Alguien tiene alguna idea? Alguien que viene de fuera. ¿No? ¿Alguien que venía de qué? De otra ciudad, de fuera. Alguien que no es de casa, ¿no? Alguien que no es de casa. Alguien que no pertenece a tu comunidad, que llega de otro lugar. Alguien desconocido a tu entorno. Alguien que pertenece a otro lugar, pero que necesita alojamiento. Cuando dice el texto, no se olviden de la hospitalidad, está diciendo, piensen en los desconocidos, piensen en los otros, piensen en los que no son de su círculo, piensen en los que no son, ¿verdad?, personas habituales. Y este término, filogenia, la palabra genia viene del término, si lo ponemos lo contrario a hospitalidad, es genofobia, que es miedo, de la misma raíz. Genia se puede partir, ¿verdad? Filo de filantropía, o sea, amor hacia el extranjero, y lo contrario sería genofobia, que es miedo, rechazo, aversión hacia los extranjeros o personas de culturas diferentes. Ahora, aquí el desafío es, y vamos ¿por qué es valentía? ¿Por qué la hospitalidad requiere valentía? Ahí te va. Debemos ser cálidos con todos, pero la hospitalidad pone su atención con el forastero. Y esto hace que sea una acción que no es para todos, pero que requiere valentía. ¿Por qué? Porque las personas, incluso cristianos, y creo que nos debemos identificar, solemos amar lo conocido y ver con reservas al desconocido. Lo desconocido nos genera incomodidad, Desconfianza. nos genera desconfianza, nos genera, sigue usted diciendo, sacando, hermano, ¿verdad? Por eso los hábitos que conocemos nos cuesta trabajo dejarlos, porque nos adaptamos. Entornos conocidos, lugares conocidos. Usted no se preocupe, hermano, lo que voy a decir no es el primero ni será el primero. Incluso hasta tenemos nuestro lugar en la iglesia, ¿no? De sentarnos. O sea, y eso en todas las iglesias, es nuestro lugar cómodo, nuestro lugar acostumbrado, ¿sí o no? Sí. Recuerdo, les comparto esto al costo. En una iglesia me acuerdo, ¿verdad?, que no me llegaban visitantes, hacían toda la campaña y todo, pero no llegaban visitantes. Y de repente llegó un visitante, ¿no? Y no, la iglesia emocionadísima, ¿no? Y un hermano dijo, siéntese aquí, hermano, en un lugar determinado, la tercera banca. ¿Dónde está? No, por usted, hermano. La tercera banca, ¿no? Y la persona, bienvenida y todo el mundo, ¿no? Y de repente algo pasó. Que en el inter del servicio, ¿no?, la persona invitada se fue. Entonces, no le gustó algo, le dijimos algo, ¿no? Y el punto es que se investigó, ¿verdad? Y un hermano llegó tarde ese día. Y su sorpresa es que alguien estaba sentado en su lugar. Y parece chiste, pero es real. Es real. Y yo les voy a decir, yo lo vi. El hermano, con enojo, le indica, ¿no?, que hay otro lugar allá que buscar, porque ese lugar era su lugar. No, el punto es que como nos acostumbramos a lo habitual, o sea, el entorno, lo que ya es costumbre. Y por eso cuando surge algo nuevo o desconocido nos genera a veces este tipo de reacción, aversión, indiferencia o temor a lo desconocido. La hospitalidad requiere valentía. La valentía. ¿Por qué? Porque estaremos dispuestos a mirar a alguien que no es de mi entorno. Eso es. Usted tiene que ser valiente para entender
que va a llegar alguien que no es de su entorno, que no es alguien que usted está acostumbrado a ver. ¿Y cómo llegó aquí, no? No, usted tiene que estar dispuesto. La valentía es acercarse a esa persona y recibirlo con amor. Abrir mi atención a alguien fuera de mi círculo conocido. Dirigirle la palabra a alguien que no conozco mucho. Prestar atención a alguien desconocido. Requiere valentía para hacerlo. Valentía porque tenemos que dejar a un lado prejuicios, costumbres. Alguien puede estar acostumbrado a ir a la iglesia, ¿verdad? Y no preocuparse por saludar a nadie. Y tal vez nosotros, así es el hermano, ¿no? Decimos así. Así es el hermano. Ven, usted y yo, pues sí, ya es normal, ¿no? Pero cuando pensamos en abrir las puertas, yo voy a ser valiente de hacer algo que tal vez no hago, de tal vez hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer, pero estoy comprometido con recibir con amor al forastero, al desconocido, a alguien que no es de la familia, de la fe, alguien que no viene tal vez todos los domingos, pero que nos va a visitar. Requiere valentía para hacer algo nuevo por los nuevos. Aquí viene lo importante entonces. No solamente es, sí, yo voy a ser más cálido este año. No, usted tiene que ser valiente para romper barreras. Me atrevo a decir, y esto es importante, que la manera en la que hacemos sentir a alguien desconocido en la iglesia es algo que Dios mira más que otras cosas. La manera que hacemos sentir al visitante es algo que Dios presta más atención que otras cosas. Parece acciones que nadie ve, pero recuerden que en el reino de Dios las pequeñas cosas son las más importantes. Mateo 25:35, ¿se acuerdan del juicio de las naciones? Y Jesús nos da una lista de cuál será el parámetro que va a enjuiciar a las personas. Y el juicio no es porque no supiste, el juicio es porque no lo hiciste. Y oigan esta palabra que Jesús dice: fui forastero y me recogisteis. Fui forastero y me recogisteis. Déjame decirte algo, mis amados hermanos. Un visitante en la comunidad jamás debe ser ignorado. Y eso es algo que me gustaría que como iglesia pudiéramos comprometernos todos a hacerlo. Si alguien se sienta a su lado que no es conocido, usted tiene el compromiso de ser cálido, de mostrarle que las puertas están abiertas. Pero para que sea posible, tenemos que tener algo: corazones sensibles. Y aquí está la última enseñanza y con esa vamos a terminar. La hospitalidad requiere sensibilidad. Sensibilidad. Sin corazones sensibles, no podemos ser una iglesia hospitalaria. ¿Qué dice el texto en Hebreos? Terminamos Hebreos capítulo 3, versículo 2, la última parte del versículo, si me ayuda hermana a ponerlo. Ok, porque por ella, ¿por quién? La hospitalidad. Pablo está diciendo, por esta acción, sin saberlo dice, hospedaron ángeles. Es decir, por eso la hospitalidad, el recibir a los forasteros, a los visitantes, era vital en la iglesia. Porque esa acción no solamente era cordialidad, miren, no es simplemente cordialidad, tiene un profundo significado espiritual. Recibir a los invitados, a las personas visitantes. Porque por ella, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y la referencia bíblica, hermanos, está allí en Génesis capítulo 18. El ejemplo de un hombre llamado Abraham, que en cierta ocasión, ¿verdad?, estaba ahí en su casa al atardecer y de repente ve a tres personas, ¿verdad?, pasando por el camino, y Abraham se levanta, les ofrece abrir su casa, los trae, los dice, ahora aquí en casa quiero que estén, ¿verdad? Les ofrece comida, él corre, me encanta lo que, creo que en un domingo siguiente vamos a predicar sobre Abraham. Él se le mira primero, miró, dice el texto. Miro, es la primera clave para ser hospitalario, para ser una iglesia cálida. Mira, se levantó, corrió, preparó la comida, les ofreció. Y esa visita, hermanos, el ejemplo no es que Abraham fue amable, es que esa visita fue especial, porque
eran ángeles. Y la noticia que le llevaban a Abraham era que él iba a tener un hijo. Y no fue que Abraham esperaba la noticia, él fue, abrió su corazón a extranjeros, a forasteros, y esa acción le mostró que detrás de toda acción hay un profundo impacto espiritual. No sabemos, mis amados hermanos, esa sonrisa, esa calidez, esa mirada de atención que usted le puede ofrecer a alguien visitante puede marcar una profunda acción espiritual. Y no sé, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí muchas veces permanecimos en una iglesia porque hubo alguien, ¿no?, que nos recibió, alguien que nos integró, alguien que nos sonrió, alguien que te llevó un recorrido, ¿no? Mira, esta es la iglesia. Y esa persona se vuelve un ancla especial en nuestra vida. Déjame decirte, este claro versículo es referencia a Abraham. Y la hospitalidad de Abraham no era una acción interesada, sino una expresión de afecto y atención hacia el visitante. Pero el punto es que esa visita trajo bendición a la casa de Abraham, el anuncio del nacimiento de su hijo. Debemos ver al visitante con sensibilidad, ver el valor y dignidad de toda persona que nos va a visitar, de entender que todo visitante cuando entra por las puertas de nuestra iglesia es una persona especial, que a veces son personas que Dios está respondiendo a una oración, personas que Dios está añadiendo a la iglesia, personas que Dios está proveyendo a la iglesia. Y déjame decirte, tenemos que ser sensibles para ver que no hay casualidad. Toda persona que entra por las puertas de la iglesia es una persona con valor, con dignidad, pero es una persona especial. No sabemos si en un futuro esa persona, ¿verdad?, será de bendición para tu vida, será alguien importante en la congregación. Tenemos entonces que abrir las puertas con sensibilidad, entender que la hospitalidad nunca es algo sin importancia. Es más, proveer hospitalidad se recibe más de lo que se da. ¿Sí te ha pasado eso? Que tú recibes a alguien, ¿verdad? Y esa visita tú puedes ofrecer muchas cosas, pero el hecho de que esa persona visitó se va y te deja más bendición de lo que tú ofreciste. Así es la hospitalidad. Y yo quiero que pensemos así, mis amados hermanos. No escatimar nada, porque cuando hay visitantes en la iglesia tenemos que ser sensibles, porque Dios también, esas personas muchas veces serán de gran bendición para la iglesia. No es casualidad, ninguna visita. Muchos tal vez no volverán a la iglesia, pero queremos que se vayan sintiendo lo valioso que son a los ojos de Dios. Tal vez muchas personas van a venir una visita y no los volveremos a ver, pero lo que queremos es que no se vayan con esa sensación de que pasaron desapercibidos, sino que se vayan con esa sensación de que fueron recibidos. Allá afuera hay indiferencia, allá afuera hay rechazo, allá afuera hay discriminación, allá afuera hay violencia, allá afuera hay competencia, allá afuera hay envidia, allá afuera hay maltrato. Pero como familia de la fe queremos que este lugar, el maltratado, el rechazado, el ignorado, pueda encontrar un lugar donde experimente el amor de Dios. Leo una frase que me gustó mucho de un autor, ¿verdad? Y dice: el cristianismo era y debe ser una religión de puertas abiertas. Y la visión, hermanos, que tenemos, ¿verdad?, no comienza con los edificios, no comienza con lo externo. La visión comienza con el corazón. Cambiar nuestra manera de ver al visitante. Yo creo que no es casualidad, mi hermano, que usted está aquí. Tal vez hoy no tengamos visitas, pero hoy el Señor quiere que seamos, ¿verdad?, los que comiencen este recorrido. Cambiar nuestra manera de ver al visitante. Queremos ser una iglesia acogedora, pero no que sea un sueño, hermano, sino que sea una realidad. Y eso requiere que todos cooperemos, que seamos intencionales. No espere que los demás tomen la iniciativa.
No espere que haya cambios en la estructura para ser más acogedora. No, usted debe ser intencional, debe ser valiente, debe ser acercarse al nuevo, integrarlo, saludarlo, y debe ser sensible. Ver que cada persona que nos visita es alguien especial. Dios lo ha enviado, no es casualidad. Ver más allá de ser un simple desconocido. Bienvenido a casa no es una frase, es una práctica que debe sentirse. Y no solo decirse. Este ministerio, la última hermana, el ministerio de las puertas abiertas, es un ministerio ¿de quién? De todos. Es un ministerio de todos. Porque todos somos anfitriones. Todos somos anfitriones. Y si usted tiene poco aquí en la iglesia, damos gracias a Dios porque usted también ya es parte de la iglesia, es parte de esta comunidad, y queremos que usted también, ¿verdad?, lo exprese a los que van llegando. Damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un lugar, ¿verdad?, hoy cálido, hasta calor me dio. Pero sobre todas las cosas, tenemos una iglesia con un corazón amoroso hacia el visitante. Celebremos eso, que no cambie, sino que todo lo contrario, que siga creciendo y que siga viendo. Vamos a orar, hermanos, y pedimos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a que juntos hagamos, hermanos, esta realidad. Ser una iglesia con las puertas abiertas.